El sol del mediodía golpeaba implacablemente las aceras de París cuando Emma empujó la puerta acristalada del Banco Nacional de Comercio. Un silencio glacial cayó de inmediato sobre el espacio climatizado. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Su pelo enredado caía en cascada desordenada sobre los hombros. Su abrigo raído llevaba las huellas de muchas noches pasadas a la intemperie, y sus zapatos agujereados dejaban entrever calcetines desparejados. Apretaba contra el pecho una bolsa de plástico arrugada que contenía todo lo que poseía en el mundo, o al menos eso era lo que todos creían. Una risita sofocada se elevó del mostrador número 3, luego otra. Pronto, sonrisas burlonas se dibujaron en varios rostros. Una mujer con traje sastre de Chanel desvió ostensiblemente la mirada frunciendo la nariz. Un hombre de negocios, con traje de 3 piezas, susurró algo a su compañero, que soltó una risita como respuesta. Incluso el guardia de seguridad cerca de la entrada se irguió, con la mano sobre el cinturón, listo para intervenir. Emma conocía esa mirada. La había visto 1000 veces antes. La mirada que te atraviesa como si no existieras, como si fueras invisible, indigno incluso de ser considerado un ser humano. Pero aquel día, Emma no bajó la vista. Avanzó con paso decidido hacia el mostrador central, donde se sentaba la señora Dubois, la subdirectora de la sucursal, una mujer de rasgos severos que la observaba acercarse con una mezcla de repugnancia e impaciencia. Exactamente 3 años y medio atrás, Emma nunca habría imaginado terminar en esta situación. Entonces era Emma Rousseau, graduada de H.S. París, una prometedora analista financiera en una de las mayores firmas de inversión de la capital. Llevaba trajes impecables, almorzaba en restaurantes con estrellas y su apartamento del 7º distrito daba al Sena. Estaba comprometida con Thomas, un brillante abogado que le prometía un futuro dorado. La vida le sonreía y pensaba que nada podría jamás tambalearla. Luego todo se derrumbó en el lapso de unos pocos meses. Primero, su madre cayó gravemente enferma, un cáncer fulminante que requería costosos tratamientos experimentales que la seguridad social no cubría. Emma echó mano de sus ahorros, hipotecó su apartamento, pidió prestado a todos sus amigos. Después, Thomas se fue. No quería, dijo, estar ligado a alguien que atravesaba un periodo tan difícil. Necesitaba, explicó, concentrarse en su carrera. 6 meses más tarde, ella perdió a su madre, a pesar de todos los tratamientos, y en su dolor empezó a cometer errores en el trabajo. Pequeños al principio, luego cada vez más graves. Su jefe, antes tan benevolente, se volvió impaciente. Un día le pidieron que se marchara. Sin empleo, endeudada hasta el cuello, sin familia, Emma perdió su apartamento rápidamente. Los amigos desaparecieron uno tras otro. Nadie quería asociarse con el fracaso. Se encontró en la calle en pleno invierno, durmiendo en refugios abarrotados y luego bajo puentes cuando ya no había sitio. Aprendió a sobrevivir, a mendigar, a soportar las miradas despectivas, los insultos, a veces los golpes. Descubrió que la sociedad tenía una capacidad infinita para ignorar a quienes caen. Pero Emma tenía un secreto que guardaba celosamente, que jamás había revelado a nadie, antes de que todo se viniera abajo, incluso antes de la enfermedad de su madre. Su abuelo paterno había fallecido dejándole una herencia sustancial. Aquel hombre al que solo había visto unas pocas veces en su infancia, ese patriarca silencioso que había hecho fortuna en el sector inmobiliario, le había dejado una cantidad considerable. Pero había una condición estricta en el testamento, redactado por su abuelo, desconfiado de los herederos derrochadores. El dinero estaba depositado en una cuenta bloqueada a la que no podía acceder hasta su 30º cumpleaños. Y ese día era hoy,
Durante 3 años y medio, Emma había sobrevivido en la calle sabiendo que millones dormían en una cuenta bancaria a su nombre. Podría haber mencionado ese dinero, podría haber pedido préstamos con la herencia futura como garantía, pero nunca lo hizo. Primero, porque nadie la habría creído. ¿Qué banco prestaría a una persona sin hogar basándose en una herencia hipotética? Luego, porque quiso comprender lo que significaba de verdad estar en lo más bajo de la escala social, comprender cómo tratan las personas a quienes consideran inferiores y, sobre todo, comprenderse a sí misma, despojada de todos los artificios de la riqueza y el estatus social. La señora Dubois alzó por fin los ojos del ordenador con gesto profundamente irritado. «Disculpe, señorita», empezó con tono glacial, «pero este banco está reservado a los clientes. Si busca un refugio o ayuda social, le sugiero dirigirse al ayuntamiento». Emma no se inmutó. Depositó con calma su bolsa de plástico sobre el mostrador. «Tengo una cita», dijo con voz serena, «con el señor Moreau, el director de la sucursal, respecto a la cuenta número 792-B-328. El silencio que siguió fue atronador. La señora Dubois frunció el ceño, visiblemente desconcertada. Las risas se habían apagado. Algunas personas aguzaban el oído, intrigadas por aquel giro inesperado. «Mire», reanudó la señora Dubois con una sonrisa condescendiente, «no sé de dónde ha sacado ese número de cuenta, pero puedo asegurarle que...» «Le sugiero que verifique», la interrumpió Emma con una autoridad recuperada. «Mi nombre es Emma Rousseau. Hoy cumplo 30 años y según los términos del testamento de mi abuelo, Philippe Rousseau, ya puedo acceder a los fondos depositados en esa cuenta. Le aconsejo también contactar con el notario a cargo de la sucesión, el señor Fontaine. Encontrará sus datos en la documentación asociada a la cuenta». La señora Dubois vaciló. Había algo en el tono de Emma, una seguridad, una precisión en los detalles que no cuadraba con su apariencia. Se volvió hacia el ordenador y empezó a teclear. Sus dedos fueron ralentizándose poco a poco. Su rostro palideció, sus ojos se agrandaron. Alzó la vista hacia Emma y volvió a mirar la pantalla, como para asegurarse de que no había leído mal. «Señor Moreau», llamó con voz estrangulada. «Señor Moreau, por favor». Un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido, salió de su despacho acristalado. Se acercó con el aire molesto de alguien a quien interrumpen una tarea importante. «¿Qué ocurre, señora Dubois?» La subdirectora se levantó precipitadamente y susurró unas palabras al oído de su superior. El rostro del señor Moreau atravesó una gama de expresiones fascinante, de la irritación a la sorpresa y luego a algo parecido al pánico. Se volvió hacia Emma, la examinó de pies a cabeza y sus ojos regresaron a la pantalla del ordenador. «Señorita Rousseau», balbuceó, «no la esperábamos en estas... Quiero decir, no la esperábamos hoy. ¿Tendría la amabilidad de... ¿Querría seguirme a mi despacho?» La atmósfera en el banco había cambiado radicalmente. Las risas se transformaron en murmullos confusos. El guardia de seguridad se mantenía ahora a respetuosa distancia. La mujer de Chanel observaba la escena con una fascinación mezclada con vergüenza. El hombre de negocios había dejado de sonreír y miraba fijamente al suelo. Emma siguió al señor Moreau hasta su lujoso despacho. Le ofreció el sillón más cómodo. Le propuso café, té, agua mineral. Se mostraba nervioso, sudando ligeramente. La señora Dubois se les unió, llevando un voluminoso expediente que depositó con cuidado sobre el escritorio. «Señorita Rousseau», comenzó el director aclarándose la garganta, «permítame presentarle nuestras más sinceras disculpas por la acogida que ha recibido.
Es absolutamente inaceptable y no refleja en nada los valores de nuestro establecimiento. Le aseguro que se tomarán medidas. Emma lo miró directamente a los ojos. Señor Morrow, dígame, si no tuviera este dinero en la cuenta, ¿cómo me habrían tratado? El director abrió la boca y luego la cerró. No le venía ninguna respuesta satisfactoria. El silencio lo decía todo. Eso pensaba. Prosiguió Emma. ¿Quieres saber algo? Durante 3 años y medio he dormido bajo puentes, en refugios, en bancos públicos. He pasado hambre, he tenido frío, he tenido miedo. Me han ignorado, insultado, golpeado. Y durante todo ese tiempo sabía que este dinero me estaba esperando. Sabía que un día podría volver aquí y cambiarlo todo. Pero lo que aprendí en la calle vale mucho más que todos los millones de esta cuenta. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa fija en los 2 banqueros atónitos. Aprendí que el valor de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria. Conocí a gente que no tenía nada y que compartía su último trozo de pan. Desconocidos que me ofrecieron su abrigo en una noche helada. Almas generosas a las que ustedes ni siquiera mirarían si entraran en su banco. Y también vi el otro lado, gente rica que escupe sobre los pobres, que aparta la mirada, que se ríe. El señor Morrow bajó los ojos, visiblemente incómodo. La señora Dubois jugueteaba nerviosamente con un bolígrafo. «Podría», continuó Emma, «retirar todo mi dinero de su banco y llevarlo a otra parte. Podría presentar una denuncia por discriminación. Podría contar esta historia a los medios, y créame, les encantaría. Pero no voy a hacer nada de eso. ¿Sabe por qué?». Los 2 banqueros negaron con la cabeza, pendientes de cada palabra. «Porque tengo un proyecto que dará sentido a este dinero, un sentido que mi abuelo habría aprobado. Voy a crear una fundación que ayude a las personas sin hogar, no con caridad condescendiente, sino con oportunidades reales. Programas de formación profesional, microcréditos para lanzar pequeños negocios, viviendas de transición con acompañamiento personalizado. Voy a contratar trabajadores sociales, psicólogos, orientadores laborales. Voy a crear alianzas con empresas para ofrecer empleos reales». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el despacho silencioso. «Y voy a llamar a esta fundación Miradas, porque el primer paso hacia el cambio es ver de verdad a las personas. Mirarlas como seres humanos dignos de respeto, sea cual sea su apariencia o su situación. Porque cada uno tiene una historia, cada uno tiene un valor, cada uno merece una oportunidad». El señor Morrow volvió a aclararse la garganta. Es un proyecto magnífico, señorita Rousseau. Nuestro banco estaría honrado de acompañarla en esta aventura. Incluso podríamos considerar una alianza, quizá un programa de responsabilidad social de nuestra empresa. Emma alzó la mano para interrumpirlo. «Voy a necesitar servicios bancarios, sin duda, pero tengo una condición. Quiero que organicen una formación obligatoria para todo su personal. Una formación sobre empatía, sobre prejuicios, sobre dignidad humana. Y quiero que contraten al menos a 2 personas procedentes de situaciones de precariedad en los próximos 6 meses. Personas que hayan vivido en la calle, que conozcan esa realidad desde dentro». El director vaciló una fracción de segundo y luego asintió con vigor. «De acuerdo, señorita Rousseau. Haremos exactamente eso». Emma se levantó y los 2 banqueros se pusieron de pie de inmediato. Les estrechó la mano y se dirigió a la puerta. Al abrirla, se volvió una vez más. «Ah, una cosa más. A la persona que contraten, les sugiero empezar por buscar bajo el puente del alma. Allí hay un hombre que se llama Pierre. Tiene 52 años. Era contable antes de perderlo todo en un divorcio y una depresión. Es brillante, honesto y merece una segunda oportunidad. Díganle que los envía Emma, lo entenderá». Cuando Emma cruzó de nuevo el vestíbulo del banco, la atmósfera había cambiado radicalmente. La gente ya no reía. Algunos bajaban la vista con vergüenza.
Otros la miraban con un respeto nuevo, mezclado con curiosidad. El guardia de seguridad le sostuvo la puerta con un leve saludo respetuoso. La mujer de Chanel dio unos pasos hacia ella, como para decir algo, pero las palabras no llegaron. Emma salió al calor de la tarde parisina. Tomó una profunda inspiración. Por primera vez en años se sentía realmente libre. No porque hubiera recuperado su riqueza, sino porque había encontrado un propósito, un sentido para su vida. Se dirigió al refugio donde había dormido la noche anterior. Le había prometido a Isabel, la joven embarazada que compartía con ella un rincón en el dormitorio, ayudarla a encontrar alojamiento. Le había prometido a Marcel, el anciano que le enseñó a sobrevivir en la calle, pagarle la operación de rodilla que necesitaba desde hacía años. Tenía decenas de promesas que cumplir, decenas de vidas que tocar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Emma alquiló un apartamento modesto, no en el 7º distrito esta vez, sino en el 20º, cerca de Belleville, donde vivía gente corriente con vidas corrientes. Contrató a un equipo de juristas para crear la Fundación Miradas. Se reunió con trabajadores sociales, asociaciones, emprendedores sociales. Volvió a las calles, pero esta vez armada no con una bolsa de plástico con sus escasas pertenencias, sino con un cuaderno lleno de contactos y oportunidades. Pierre, el hombre bajo el puente del alma, fue contratado por el Banco Nacional de Comercio. Con un salario digno y una vivienda estable, recuperó rápidamente su dignidad y su pericia. 6 meses después, se convirtió en el coordinador del nuevo programa de responsabilidad social del banco. Isabel dio a luz a una niña sana en un apartamento cálido proporcionado por la fundación. Siguió una formación de auxiliar de enfermería y encontró trabajo en una residencia de mayores. Enviaba regularmente fotos de su hija a Emma, con mensajes desbordantes de gratitud. Marcel pudo por fin operarse la rodilla. La fundación lo contrató como consultor. Su experiencia en la calle resultaba inestimable para comprender las necesidades reales de las personas sin hogar. Se convirtió en el rostro y la voz de numerosas campañas de sensibilización. La Fundación Miradas creció rápidamente. Otros donantes se sumaron al proyecto, inspirados por la historia de Emma y por la eficacia de los programas implementados. Empresas propusieron alianzas. Voluntarios llegaron de toda Francia. En 2 años, la fundación había ayudado a más de 1000 personas a salir de la calle y reconstruir sus vidas. Emma nunca intentó recuperar su antigua vida. No volvió a trabajar en finanzas. No se compró un coche de lujo ni ropa de diseñador. Vivía de manera sencilla, invirtiendo la mayor parte de su herencia en la fundación y en la gente que realmente lo necesitaba. Un día, unos 3 años después de aquella famosa visita al banco, Emma recibió una invitación para declarar ante una comisión parlamentaria sobre la lucha contra la pobreza. Vaciló y luego aceptó. En el imponente hemiciclo, delante de diputados con traje y cámaras de televisión, contó su historia. Habló de su caída, de sus años en la calle, de lo que había aprendido, de lo que había visto, y concluyó con estas palabras que resonaron en todo el país. Señoras y señores diputados, la diferencia entre una persona sin hogar y ustedes suele ser solo una serie de infortunios. Una enfermedad, un divorcio, una pérdida de empleo, y todo puede venirse abajo. La verdadera cuestión no es por qué estas personas están en la calle, sino por qué nuestra sociedad las deja allí. Tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos los medios para resolver este problema. Lo que nos falta es la voluntad política y, más importante aún, la empatía. Mientras sigamos viendo a las personas sin hogar como estadísticas, como problemas, como molestias que esconder, fracasaremos. Pero si comenzamos a verlas por lo que realmente son, es decir, seres humanos con historias, talentos y sueños, entonces todo es posible.
Su testimonio fue visto por millones de personas. Inspiró debates, iniciativas y cambios en las políticas públicas. Pero, más importante aún, cambió corazones y mentalidades. Hoy Emma continúa su labor. La Fundación Miradas se ha convertido en una de las organizaciones más respetadas en el ámbito de la lucha contra la falta de vivienda en Francia. Ha abierto sedes en 15 ciudades, formado a cientos de trabajadores sociales y ayudado a miles de personas a recuperar su lugar en la sociedad. Pero si le preguntan cuál es su mayor logro, no hablará de cifras ni de estadísticas. Les contará la historia de Pierre, que recuperó la sonrisa, de Isabel, que vio a su hija dar sus primeros pasos en un hogar de verdad, de Marcel, que por fin pudo caminar sin dolor. Les hablará de las miradas que cambiaron, de las sonrisas que sustituyeron a las burlas, de la dignidad recuperada. Porque, en el fondo, ese es el verdadero mensaje de esta historia. La riqueza no define quiénes somos. Lo que nos define son nuestras acciones, nuestra compasión, nuestra capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer la humanidad en cada persona. Emma entró en ese banco como una mujer sin hogar, pero salió convertida en algo mucho más valioso. Salió como un ser humano que eligió marcar la diferencia. Y si esta historia te ha emocionado, si ha despertado algo en ti, entonces quizá ha llegado el momento de preguntarte, ¿cómo puedo yo, a mi nivel, cambiar mi mirada? ¿Cómo puedo, en mi vida diaria, demostrar más compasión y empatía? Porque cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Cada uno de nosotros puede ser el cambio que queremos ver en el mundo. Así que no lo dudes. Suscríbete para descubrir más historias que inspiran y transforman. Comparte este video con quienes necesiten recuperar la esperanza y, sobre todo, nunca olvides mirar de verdad a las personas a tu alrededor, porque detrás de cada rostro hay una historia que merece ser escuchada.